gente querida, estamos aquí con esta segunda parte de Sin Ataques con Tatiana Duprat, historiadora. Yo les conté que tiene una gran experiencia en comunicación, en educación, en información, es escritora y tienen que ver la primera parte para que sepan lo que sucedió. En ese momento hablamos de qué es la paz. Tatiana nos explicaba cosas muy interesantes. El ABC de qué es la paz, nos decías, hola Tati. Hola. Nos decías paz positiva, paz negativa y que la paz eran las condiciones idóneas para que no hubiera guerra. ¿Sí? Así es, así es. Hoy nos vamos ya con la parte más ñoña del cuento. ¿Vale la pena o no la vale la pena el proceso de paz? ¿Estuvo bien o no estuvo bien su decisión en el momento? Así usted haya votado no o sí. Hoy es la oportunidad de que usted piense si el voto fue correcto. Y también es la oportunidad para decir, bueno, ya lo que fue, y tengo derecho a cambiar de posición y empezar a hacer mi aporte, si quiero cambiar de posición. Y si no quiero cambiar de posición, por lo menos me di la oportunidad de entender la otra parte. ¿Listo? Entonces nos Así vamos es. con esto. ¿Qué es un proceso de paz en términos políticos? ¿Eso qué es? Bueno, un proceso de paz en términos políticos es un acuerdo con eh, sectores que están fuera de la ley y que han utilizado las armas para hacer sus reivindicaciones políticas, económicas, sociales, las que sean, y al que no se ha podido vencer por la vía de las armas. Entonces, en nuestro contexto colombiano, un proceso de paz es el proceso de negociación con grupos insurgentes ante la imposibilidad de resolver las diferencias ni por la vía de la palabra inicialmente, ni por la vía de las armas durante décadas enteras. Entonces, ante la perspectiva de que un conflicto armado se haya prolongado más de 5 décadas y ante la experiencia histórica de haber intentado antes negociaciones que no funcionaban, pues el último acuerdo de paz que hemos vivido, que es el del 2016, digamos, pues 8 años atrás, pero en 2016 culmina, es el intento de sentarse con el grupo insurgente de las FARC específicamente, para ver cómo resolver sus inquietudes por la vía pacífica y no matándonos a través de los fusiles y de las armas, ¿no? Un proceso de paz, Mar, es algo muy complejo porque es solamente determinar la agenda de lo que se va a hablar. Muchas veces muchos procesos llegan ahí, ni siquiera pasan de la agenda. El proceso que se intentó en el gobierno de Pastrana, que duró años, fueron años discutiendo sobre lo que iban a hablar. Nunca se llegaron a sentar, nunca se llegaron, el proceso se acabó antes y tal vez lo que nos enseñó ese proceso en esa época es que la pretensión de hacer una agenda donde se abarcaran todos los problemas del país. Todos estábamos de acuerdo en que el país tenía muchísimos problemas, la violencia estructural era muy grande, la pobreza, la inequidad, la corrupción, había faltas de educación, faltas en la salud, era tan grande que se pensó en ese momento que en la agenda de lo que se iba a discutir con la guerrilla debían estar todos los factores y era como refundar otra vez pues un nuevo país completamente desde cero. Y fue tan compleja la discusión sobre la agenda que nunca pasó de ahí. Entonces yo veo que este proceso de paz último que hemos Pues vivido. ese proceso de paz es reconocido históricamente como la payasada de Pastrana. Sí, pero eso también es una forma muy simplista de verla, ¿no? No, fue un esfuerzo, se intentó pues hubo errores que en este se corrigieron. Un error fue intentar abarcar mucho en la agenda. Otro error, fíjate, aunque hoy la gente no sabe si es un error o no, pero eh, se intentó hacer un proceso participativo y se hicieron unas mesas. La gente iba al Caguán, los distintos sectores sociales iban al Caguán y llevaban sus peticiones por sector. Si usted es el sector de la educación, el de mujer, el de salud, el de la economía, el de la infraestructura, iban allá en unos eventos públicos que eran televisados, por eso la gente tiene esa idea de que era una payasada, porque todo esto era televisado, ¿no? Y entonces iban artistas, iba el show de las estrellas, se montó allá, Y ahí entonces sale la gente.
la gente quedó con la idea de que era una payasada y lo que creo que fue un intento de hacer una cosa abierta, muy participativa, pero no funcionó, pues claramente no funcionó. Y lo que hace el acuerdo del presidente Santos, yo creo que es decir, bueno, estas son las cosas que no funcionaron. ¿Qué no funcionaron? Dice él. Hacerlo en Colombia en una zona de despeje. ¿Qué ocurrió? Que la zona de despeje lo que hizo fue fortalecer más a la guerrilla en esas épocas y se convirtió en un sitio donde se hizo mayor fortaleza militar, pero también fue como un sitio de refugio para delitos tan terribles como el secuestro, para arbitrariedades. O sea, el Estado perdió control de esa gran porción, que era un montón de territorio, y eso pues no funcionó. Entonces Santos dice, no funcionó esto de tener esa zona de despeje, no hay zona de despeje en Colombia, nos vamos fuera del país para que eso no vuelva a ocurrir, y hasta que no se negocie el alto el fuego, la guerra continúa. Y acuérdate que el principio del acuerdo de paz se negoció en medio de la guerra, y fue parte de las reglas que acordaron. Nada está acordado hasta que no esté todo acordado, entonces hay guerra hasta que no haya acuerdo. Y el país vivió de estos 8 años, gran parte de ellos fueron en medio de confrontaciones terribles, ¿no? El segundo error, entonces, un error era hacerlo en zona de despeje. El otro error que vio era hacerlo en Colombia. Y el otro, que todavía yo no tengo claro si era un error o no, pero fue considerado un error, fue haberlo hecho con tanta participación de tantas personas y con tanta publicidad en los medios. Entonces, este acuerdo en La Habana no, fue en La Habana y fue cerrado, cosa que se le criticó mucho. Los detractores del proceso de paz decían, ¿qué están haciendo ellos allá encerrados y no le cuentan a la gente lo que están haciendo? Pues lo que estaban intentando era que no ocurriera lo mismo del proceso de paz con Pastrana, que se abriera tanto, que ya era inmanejable y pues terminó fracasando. Pues el hecho es que no nos gustó ni nada, pero este proceso llegó hasta el final. Yo te decía que en Colombia ha habido muchísimos procesos de paz. Hay gente, yo no soy experta, no te los puedo decir uno a uno, pero yo sé que ha habido como 20 intentos distintos. Me contabas que eran 22. 22 tengo yo en la cabeza. Recuerdo uno de los primeros, que es el acuerdo con las guerrillas liberales en los años 50. Yo quiero como recoger un poquito a ver si estoy entendiendo bien la vuelta. Sí, sí. Colombia ha intentado 20 o 22 veces hacer la paz y fracasó. No pudo sí, con eso. No siempre ha fracasado. Unas cosas fracasan, otras cosas perduran, pero tal vez este último es el más integral de todos. El de Pastrana, que es el que tenemos en la memoria, el proceso de paz de Pastrana. Fracasó. Eso fue un fracaso y está reconocido como una payasada. Cuando llega Santos, el exministro de la guerra, el líder de Uribe y todo ese tema que ya sabemos, y da un giro de 180 grados y dice, un momentico, ya, como que ya está bueno todo esto, intentemos otra cosa, hagamos la paz. El man dice, revisemos en qué hemos fallado, y una de las cosas que fallamos fue dejar participar a tantísima gente, fue abrir un lugar de zona de despeje para que después nos vieran la cara de bobos y aumentaran las cosas y no hicieran nada. Entonces, vámonos para Cuba, nos encerramos en Cuba y llegamos a acuerdos políticos que a mí, la verdad me parece que no es insensato. La mayoría de nosotros y nosotras no entendemos de temas políticos y de ese tipo de cosas. Y lo que hacemos es como viciar la discusión, porque 1 millón de personas opinando no dejan avanzar, digo yo. Lo que pasa es que para la opinión necesitas mucha formación y como tú habías dicho en el programa anterior, digamos que la formación política y ciudadana colombiana todavía es muy deficiente. La mayoría de gente, por ejemplo, no sabe cómo funcionan las 3 ramas del poder público. La mayoría de gente, te juro, en la calle, tú le preguntas cuál es la diferencia entre el Congreso, el Poder Legislativo y el poder Ejecutivo, y no, para ellos son todos los que mandan, pero no ven la diferencia. Entonces, el problema de la participación es que si vas a hacer... de la mayoría de las personas. Eso. El sistema político tiene 3 ramas de poder diferenciadas y separadas. Todo eso se llama el poder público, todo eso es el poder. Pero la gente en su imaginario creo que todo eso depende del presidente y que todos esos son los políticos que es un solo costal. en un solo costal y no. Entonces,
el problema de la participación es que si vas a abrir a la participación, tienes que abrir procesos pedagógicos para que la participación sea informada. Entonces, muchas veces lo que ocurre con las redes sociales y todo es que la gente opina pues desde el sentido común y termina pues primero promoviendo violencia y segundo pues diciendo bestialidades, porque pues cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Yo te voy a hacer yo no soy la experta, digamos, en la historia de los procesos de paz, pero sí te quiero hacer un recuento para que veas cómo este último proceso recoge unas experiencias previas y cómo intenta corregir cosas Pero y antes de que me hagas esa precisión, yo quiero preguntar algo, pero no dejes, o sea, la precisión la necesito. sí, La pregunta es importante. Así como me parece sensato que se encerraran los que sabían, los que entendían, y no dejaran como la tribuna pública, que todos dijéramos cosas sin entender y que termináramos otra vez cometiendo los mismos errores por la opinión pública, también es sumamente peligroso la construcción cerrada, porque sí, empieza nuestra mala costumbre conspiranoide a sentir a que imaginar que algo oscuro está pasando allá, algo. allá lo que están haciendo es arreglando todo y Santos, de hecho hay gente que dice que Santos lo tenía premeditado, que él quería el Nobel de Paz y que su política era esa. O sea, que para Santos realmente nunca fue amor por el país, que él quería el Nobel y no sé qué cosas. Sí. En nuestra cultura de conspiranoide que es tan nefasta. Entonces, la pregunta es, bueno, sí fue un error encerrarse desde esa mirada, porque da cabida a muchas cosas, pero también era un error darle, o sea, es que tomaría décadas primero educar a la ciudadanía para luego empezar a hacer los diálogos. O sea, en una semana la gente no iba a estar educada para poder opinar. ¿Cómo compensamos eso? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que era muy difícil? Que no íbamos a encontrar una parte intermedia entre eso de la participación ciudadana y la prudencia Pues política. Pues el hecho, Mar, es que contundente y claro, es que más allá de lo que uno opine o no, este es el único acuerdo desde el 91 que llegó al final, que se cerró y se está implementando con toda la imperfección, porque pues evidentemente no hay una voluntad de implementarlo con todas las ganas, pero se está implementando porque además nació blindado con la comunidad internacional, con unos mecanismos jurídicos que antes no había. Entonces, si fue bueno o malo hacer que la gente participara, finalmente nos lo responde el hecho de que este llegó al final con poquita participación. Yo, en mi más íntimo sentir, siempre diría que es mejor la participación. Siempre hubiera querido que a la gente se le Pero explicara una más, se le hiciera participación más desde la ignorancia pedagogía. es tóxica, una participación desde la Sí, ignorancia es tóxica. sí, sí, es cierto. Por eso te digo que a mí en mi fuero interior yo hubiera querido mayor información, mayor comunicación, mayor participación. Pero el hecho concreto es que cuando se intentó así no funcionó y cuando se hizo de otra manera se cerró, Para mí llegó esto a es su fin. importante porque yo quiero que todas las personas que nos ven, y también para mí, entender que está bien, que muy seguramente estuvo mal encerrarse a hacer el acuerdo en Cuba, pero que las intenciones no eran más que salvar la posibilidad de la que, paz. lleg que llegara al final, como Sí, llegó, que se cerrara un acuerdo, que no y, fracasara en el intento. y que no es cierto que la intención era simplemente un presidente autoritario robándose, no sé, llegando a acuerdos con una guerrilla para repartirse el país, que es alguna de las cosas que tanto se dice, que yo nunca me tragué esa sopa, pero eso dice. Entonces, acá hay una respuesta contundente de por qué se hizo así. Y acá nos están diciendo, nos están explicando con contundencia de que no era ideal, pero era la única manera, ¿sí? Sí, pues fue la única manera que encontramos y efectivamente llegó a buen puerto, llegó a buen término. Y te juro que cuando uno analiza los otros procesos de paz del mundo, porque esto se analiza mucho y se estudia mucho, el acuerdo colombiano hoy es un ejemplo de un acuerdo exitoso, es de los mejores acuerdos del mundo, viene con una cantidad de herramientas que en otras experiencias no ha habido y que han llevado al fracaso los acuerdos de paz, ¿no? Ahora sí quiero ver tus precisiones, sino que yo Ah, quería bueno, yo te decía, escuchar. fíjate,
Te voy a decir los procesos de paz que yo recuerdo y los problemas que tuvieron en la historia y cómo se han ido como resolviendo, ¿no? Recuerdo el año 57, como te digo, entre las guerrillas liberales y el régimen conservador. El Partido Liberal había, se había armado alrededor del Partido Liberal una guerrilla que consideraba que por la vía política no iba a lograr hacer transformaciones, las transformaciones que quería. Y esto sumió al país en una violencia terrible en los años 30, desde los años 30, que duró 20 años, de los 30 hasta el 50, y en este conflicto entre los dos partidos terribles, se intenta hacer ese acuerdo, se desmovilizan los guerrilleros del llano y se les incumplen y los matan a todos. Todos estos hombres que entregaron las armas fueron después asesinados. Y esto lo que hace es que desencadena una violencia peor en las siguientes décadas. Entonces, un error que ya sabemos que no se puede cometer, no le incumplan a las personas que entregaron las armas, porque eso desencadena en más violencia. Otro acuerdo de paz que recuerdo y es que finalmente el Frente Nacional, que fue un periodo en que los dos partidos se turnaron en el gobierno, o sea, la democracia quedó como clausurada durante unas décadas, solamente podían participar en la contienda electoral el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y, perdón, dentro de cada partido se iban turnando, un periodo del conservador, otro periodo del liberal, un periodo del conservador, y las elecciones eran entre la misma gente del partido que quería llegar al poder, pero ya eran los conservadores y los liberales. Esto que fue un acuerdo de paz que pacificó de alguna manera la violencia entre los dos partidos, generó otra violencia y es que los que no eran ni liberales ni conservadores, sino los de la izquierda, los socialistas, los comunistas, se vieron que estaban fuera de lugar y crearon los grupos armados. Las guerrillas surgen en la década de las 60, las guerrillas que hoy conocemos, surgen en el 64 y en esa década del 60, porque dentro del Frente Nacional no ven cabida para expresar para dar sus propuestas y expresar sus inquietudes políticas. Entonces, otro error de ese acuerdo, pues es que dejaron por fuera la participación política de otra cantidad de sectores. En los años 80 se intenta, con la misma guerrilla de las FARC, se intenta, no se logra, el mismo día que pues hay los acuerdos de Tlaxcala y bueno, lo intentaron y no se logra, no me acuerdo bien por qué no se logra, pero un proceso de paz que sí fue exitoso y todavía tenemos frutos de ese proceso de paz, fue el proceso de paz con el M-19, llevó a la reforma constitucional del 91, la reforma de la constitución, una constitución que ha sido muy reformada, muy mutilada, lo que quieras, pero sigue siendo un orgullo para América Latina, la constitución nuestra. Necesitamos es que se cumpla, que no la mutilen más, que no la reformen más, pero esa constitución se logra después de un acuerdo de paz exitoso con la guerrilla del M-19. Efectivamente, estas personas del M-19 se reincorporaron y muchos de ellos hoy aportan al debate institucional. Para mí es un éxito, pero no había todavía un montón de herramientas jurídicas en esa época que hicieran que esa desmovilización del M-19 se tradujera en reformas estructurales y en el fin de la violencia estructural. Y te quiero hablar de otro proceso de la que la gente desconfía muchísimo, pero yo te puedo decir que tiene un gran aporte, y es el proceso que se hace en el gobierno Uribe, en el proceso de desmovilización de los paramilitares. La gente dice que fue falsa, y yo te puedo decir que no es falso toda. O sea, se desmovilizaron muchos paramilitares, otros no, otras fueron desmovilizaciones falsas, ¿sí? Pero el gran aporte de ese proceso es que creó la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz ya es un elemento jurídico, una herramienta jurídica que avanza enormemente en que después a futuro puede haber otros procesos de paz. Y eso es algo que la gente, digamos, en perspectiva no reconoce, que el Mira, proceso de paz de Santos recoge esas herramientas jurídicas, mira, ¿no? Tatiana, entonces estamos diciendo que la desmovilización de los paracos, paramilitares, producto de un trabajo de Uribe, generó una ley que facilita o que da las condiciones para la construcción de paz. Del otro acuerdo, sí, es un antecedente muy importante. O Sin sea esa que ley, Uribe en su momento hizo su aporte a la paz.
claro que sí, y lo intentó con las FARC, pero como él mismo se le cerraba las puertas, pero él lo intentaba, él no era, él siempre dijo que había que fortalecer el ejército, hizo el acuerdo de paz con los paramilitares, imperfectísimo también, es cierto, muchos de ellos son hoy los líderes de las BACRIMs, de estos grupos criminales, pero también hoy los procesos de verdad que se están cursando gracias a estos líderes paramilitares que fueron extraditados y que ahora empiezan a hablar, Este, pues sin ese proceso de paz esto no se hubiera logrado, esto ¿no? para mí es toda una revelación y me genera ya otro tipo de conversaciones antes de que avancemos, pero es importante. Sí, Es decir, eh, Uribe fue en su momento factor de paz. En su momento ayudó, de guerra y de paz, hizo las dos sí, cosas, por eso hizo en las su dos cosas al momento, tiempo. hablemos de, pues ya sabemos que le encanta la guerra, pero acá lo sobresaliente, lo que parece que no es claro, no lo era para mí, creo que seguramente las personas que nos ven de pronto muchas no lo tienen claro, es que Uribe sí buscó de alguna manera la paz, de alguna manera. Sí, él Entonces, hace él promueve la ley 175, la estoy viendo aquí, que es la ley de justicia y paz, que se promulga en el año 2005, que es una herramienta jurídica fundamental para el proceso entonces, posterior. ¿por qué este señor que hizo sus aportes a la paz no se suma a esa construcción de paz, no se suma al desarrollo de lo que él mismo de alguna manera ayudó a construir y lo que hace? Porque mira, él hizo una paz centrada en desmovilizar a los paramilitares, pero nunca, nunca le dio protagonismo a las víctimas, porque en su manera de concebir, seguramente la realidad, eh, darle visibilidad a las víctimas, a los sectores campesinos, todo esto pues no es conveniente. Evidentemente, él en eso ha sido consistente. La gran crítica a la ley de ¿Las justicia y víctimas nunca le paz, han importado a Uribe? no, no, porque evidente y abiertamente no. Su ley de justicia y paz está centrada en en los victimarios, en cómo desmovilizar a los armados, que no está mal, era un punto. Esa ley luego se complementa en el 2012, es lo primero que hace el gobierno Santos con la ley de víctimas. Entonces ya tenemos un mecanismo que permite jurídicamente atender la desmovilización de los victimarios y otro mecanismo jurídico que permite atender a las víctimas. Fíjate que sin esas dos cosas, y las dos cosas se construyen, mira, desde el año 2005 que está la una hasta el año 2012, mira los años que han pasado para poder tener los dos elementos jurídicos que serán la base del sistema, Años para con llegar solamente a eso. años para llegar a estos dos elementos, y yo, como te digo, no soy experta, de ver ya de eso se deben desprender muchos más, pero todo lo que quiero decirte es que el proceso de 2016 recoge la experiencia acumulada de todos los gobiernos, de toda la experiencia de Colombia haciendo procesos de paz. Por eso sí me parece interesante que algún día leas el libro de Santos que se llama La batalla por la paz, porque él hace ahí un recuento histórico de qué fue cogiendo de cada experiencia en el pasado. Bueno, Y en esa experiencia pues está también la experiencia del gobierno Uribe también, por supuesto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ya este proceso de paz? Eh, Se dedica a un grupo de expertos, que como te digo, yo no soy experta, yo lo que he hecho es que he leído esto, pero un grupo de expertos se dedica a analizar por qué han fallado procesos en otras partes del mundo y por qué han fallado en Colombia. Y se dedica a montar alguna estructura que permita sobrepasar esas fallas. ahora, Ya dijimos dos, no negociar en Colombia, no negociar en medio, o sea, sigue habiendo guerra, nada está acordado hasta que todo no está acordado. así era El la cosa. proceso de paz solamente se cierra cuando se cierre, antes no. En Cuba, centrado en las víctimas. Eso corregía el proceso y la experiencia de los gobiernos pasados. Que no Le les daban importaba a las Le víctimas. daban mucha importancia al victimario, a qué iba a pasar con el guerrillero desmovilizado, qué iba a pasar con el ex paramilitar, qué iba a pasar con ellos, si se les iba a dar beca, carro y casa. Acuérdate que es una cosa que la gente tiene en este imaginario. Esos procesos de paz son para casi que beneficiar a los guerrilleros que mataron, y entonces eso genera mucha controversia. En cambio, este proceso de paz dice, no, el centro va a ser las víctimas. ¿Cómo reparamos a las víctimas? Y entonces
así fuera un proceso de poca participación ciudadana, fue un proceso que le dio amplia participación a las víctimas. Y entonces, si tú recuerdas, a La Habana fueron en aviones distintas comisiones de víctimas que Y, encararon a los victimarios y gente, eso, piénselo ustedes, analícenlo en su casa, pero a mí eso me parece sumamente sensato. Es decir, no nos digamos mentiras. Esta guerra nos ha dado a todos muy duro, pero no por igual. No podemos, acá no todo Colombia es víctima de la guerra, no, eso es un eufemismo. Somos víctimas de la guerra por factores económicos y no sé qué, y la mala reputación del país y no sé qué, pero no todos ni todas las ciudadanías colombianas son víctimas de la guerra. No sé si estamos de acuerdo, Tatiana, en eso, pero yo son creo... distintas formas de vivir la guerra, unas muy directas y unas muy indirectas, y lo que te decía al final del capítulo pasado, ¿no? Es increíble cómo en el plebiscito se vio transparentemente eso. Los que están directamente sufriendo la guerra dijeron sí, sí, porque ya no más, no quiero que nos maten más. Perdóname, pero quiero acá decir Mm. esto. Tengamos en el corazón y en la mente que la mayoría, no sé la historia de ustedes allá que están viendo este diálogo, pero yo supongo que la mayoría de, de las personas que están viendo esto no somos víctimas directas de la guerra. No somos Probablemente víctimas. no, porque además quienes van a acceder a este programa, que es a través de Internet y a través de, pues son personas que de alguna manera están en contextos urbanizados, ¿no? En ciudades. Entonces, yo lo que quiero Es posible invitarles, que sí sean descendientes de víctimas de la guerra, es posible que sus abuelos sí hayan vivido la guerra y sus... pero eso no es lo mismo. Sí, es No es importante, pero igual. no es lo mismo. No es lo mismo que cargar las heridas de la guerra en la piel. No es lo mismo que tener mi hijo recién asesinado en una guerra que no tiene ni pies ni cabeza ahora. Sí, muy, muy duro lo de mis abuelos. Yo lo dije en el programa pasado, yo también he sentido la guerra de alguna manera, yo también crecí en un lugar con mucho miedo por la guerrilla, guachu guachu, pero eso no es comparado a quienes tienen muertos en la guerra, a quienes han sido violados y violadas, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí les invito a que abramos nuestra mente a entender de que no es eso que toda Colombia es víctima de la guerra y por tanto me parece sumamente sabio lo que cuentas, Tatiana, de que en ese orden de ideas no sería tan relevante y tan importante que todos los millones de ciudadanos participáramos hablando desde incluso nuestra ignorancia. A mí me parece rescatable de este proceso de paz, por lo que he aprendido hoy, que Santos, el señor por el que yo no voté, el exministro de la guerra, un hombre a quien quiero entrevistar algún día y preguntarle muchas cosas en su cara y que no me gusta, porque hay muchas cosas que no me gustan, ese señor le dio prioridad a las víctimas. Y eso lo tenemos que rescatar. Y quiero aprovechar este espacio para decir, ok, más allá si nos gustó o no nos gustó la campaña por el proceso de la paz, vámonos acá, a lo concreto. Y en lo concreto, ni a usted ni a mí nos dieron arte ni parte, pero es que no era tan importante, ni usted ni yo somos víctimas directas. Le dieron arte y parte a los protagonistas y a las protagonistas que eran las víctimas, y obviamente los factores de guerra, y obviamente las guerrillas, pero esta vez el Estado se preocupó por el dolor en la piel de las víctimas y les escuchó. Yo quería hacer esa claridad Sí, porque tenemos así metido es. en la cabeza de que Santos se fue a conspirar a Cuba y le entregó el país a la guerrilla y que no nos escuchó, pero es un tema de ego. Yo creo más bien que es ego ciudadano. Ay, pero en una democracia no pude hablar. ¿Qué iba a hablar usted? ¿Usted realmente es experto en la historia de Colombia? ¿Cuál era su participación, pues, si nos llamaban a participar y a cuestionar? ¿Iba a hablar desde el conocimiento real o desde las babas? Piensen en eso. Y gracias, Tatiana, por hacerme pensar en esto que yo no lo había pensado. También les cuento. Esto también es revelador para mí. Yo también estaba muy furiosa porque yo sentía que era muy corto, que éramos millones de colombianos y colombianas y que muy poquita gente estaba participando. Pero mira lo que estás diciendo, que me toca el corazón. Sí, poquita gente participó, pero la mayoría es un montón de ignorantes que no saben lo que está pasando. Y esto era mejor que lo trataran las víctimas que sí sabían que estaba pasando. ¿Vamos bien? Sí.
Sí, así es, ¿Vamos bien? así es. Eso es lo que está, eso es un buen resumen de lo que, sí. Entonces, pasa así. Le dan voz a las víctimas y ¿qué sigue pasando? Sí, bueno, fíjate, es un proceso muy largo, la negociación dura pues años. Finalmente, en el 2016 deciden que que el acuerdo no va a querer abarcar todo. Y eso me parece que es importante que la gente lo sepa. El acuerdo abarca el problema agrario, el problema del narcotráfico, la participación política de los desmovilizados y luego da la ruta a cómo va a ser el fin del conflicto, cómo se van a entregar las armas y cómo se va a hacer seguimiento y veeduría al conflicto, pero sobre todo cómo se van a resarcir las víctimas a través del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Las víctimas. Eso es el acuerdo de paz. Vimos, No son todos los problemas del país, son qué esas bueno, cosas puntuales. pero no lo sabíamos. Entonces, por eso en los pasillos y en todo lado y en las redes sociales que últimamente cada vez se parecen más a una cloaca, porque sacamos en lo peor y lo peor de todo lo que somos, que eso es otro tema. Allá nos bombardean con información. Yo misma he dicho, es que la paz no es solo con la guerrilla, eso no era lo único. Y por eso, Tatiana, para que me ayudes a reconciliarme con esa pregunta de la paz verdadera, que duradera, y es estable, Estable y duradera. no me gustaba, por eso mismo, porque yo sentía que la paz no era solo con los guerrilleros y que eso era como una falacia y una forma de tirarnos humo y que la gente decía sí a la paz porque, ajá, porque todos queremos paz, pero no era concreto. Entonces, a nosotros nadie nos dijo, no hubo campañas, porque no hubo campañas que explicaran, así como lo está diciendo hoy Tatiana, es que este proceso de paz no se trata de toda la problemática de la guerra, ni de todos los factores de guerra, ni de toda la historia del país. Es que este proceso de paz es solamente el primer pasito para la paz, Para construir la paz. para el primer Era pasito para para construirla. y que cuando Santos preguntaba que esa paz verdadera y duradera y estable, yo no sé por qué digo verdadera, soy yo, él dijo estable y verdadera, yo soy la que le No, pongo estable y y duradera. estable y duradera, yo soy la que le pongo lo de verdadera. Esa paz estable y duradera, verdadera en mis palabras, esa paz, Sí. él se refería a que obviamente, ahora estoy entendiendo, Tatiana, por favor, corríjame, que yo no tengo pena que me corrija. Lo que yo estoy entendiendo es que cuando Santos preguntaba eso, lo hacía en el imaginario, de que todos entendíamos que era el primer paso para construir la paz y que era transparente, que era los primeros diálogos, las primeras miradas de paz con la guerrilla, pero también iba a ser con todo, con todas los demás factores de guerra en su momento si se Sí. iba a dar, ¿sí? Mira, yo te voy a decir, todo está en el título, es que la gente no se da cuenta del título. Dice, acuerdo final para la terminación del conflicto, primero. O sea, terminación del conflicto es paz negativa, dejemos de matarnos, ¿ya? Entonces dice, acuerdo final para la terminación del conflicto, terminación y la construcción de una paz estable y duradera. O sea, era algo que se terminaba, las balas, para arrancar, para empezar a construir otra cosa que es a largo plazo, la Y ahí sí construcción de digo paz yo, estable y duradera ahí en sí yo muchos digo años. que la ignorancia me atropelló. Y gracias porque ya lo puedo entender. Yo no me voté sí por la paz porque a mí la lógica me dice no a la guerra, punto. Pero a Sí. mí me molestaba esa campaña. O sea, mira, tú votaste por esta parte, por la terminación del conflicto, pero lo que faltó fue la explicación de qué era esto de la construcción de una paz estable y No hubo duradera, una campaña que nos educara y nos en lo que venía hacia futuro. ¿sí? Y de ahí se aprovecharon aquellos que por otros intereses, sean los que sean, no querían proceso de paz. De ahí se pegaron, mire ese hueco tan tremendo. Como para nosotros la gente del común, la gente del barrio, el tema era que, ¿cómo así que la paz únicamente con la FARC? Y cómo así que, o sea, lo veíamos tan chiquito, no entendíamos. Entonces esos señores, esas señoras de la guerra que le llaman, Uribe y su circo, digo yo, empezaron a hacer bulla y darle fuerza a eso. Vea, allá se reunieron en La Habana a repartirse el país. Vea, y empezaron con todo ese tipo de conspiraciones por un error educativo.
Si el gobierno de Santos se hubiera dedicado a una campaña más educativa y nos hubiera explicado con dibujitos y plastilina de qué trataba esto, de pronto hubiéramos tenido mejores resultados, ¿no? Sí, 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 probablemente nos hace falta más pedagogía para la paz y cultura para la paz, para entender esto. Pero bueno, esto es lo que hay que hacer. Esa es la tarea, Bueno, pues ya entonces. entendimos eso, gente, para que al final de este programa usted reflexione si su voto estuvo del lado correcto. Y si no estuvo del lado correcto, no importa, podemos cambiar de parecer y podemos hacer lo que tenemos que hacer. Y sí, si usted está muy contento con lo que hizo, entonces por lo menos ya tiene conciencia de qué fue lo que hizo, ¿cierto? Entonces las víctimas hablaron y se hizo todo el tema con las víctimas. Ahí vamos. ¿Qué pasó después de que las víctimas hablaron? Bueno, se llega muy difícil la negociación, se llega a una versión final con estos puntos que te digo y yo creo que yo creo que estuvo bien preguntarle al país, hacer el plebiscito. Pasará a la historia, no sabremos si fue un error o no. Yo lo hubiera hecho igual. Yo también le Ay, hubiera preguntado no, al país. no, yo creo que eso fue darle papaya a Uribe y a toda su gente. Yo creo que Sí, pero como se trataba de un consenso, pero ven, hay una cosa que pero a mí Santos me tenía gusta la recordar. autonomía de hacer eso sin necesidad de preguntarnos nada. Sí, pero es más estable y duradero si lo haces por consenso, a que si lo haces Pero ahora por da la la fuerza. sensación que no se hizo con consenso. Ahora da la sensación de que Santos, perdónenme el término así, hablando como se dice en la calle, da la sensación que Santos se orinó encima de la democracia, porque no nos hizo No, caso porque cuando dijimos que eh, no. ahí sí es donde hay que pararse y decir y recordar bien qué fue lo que ocurrió. Hubo un plebiscito, perdimos los del sí, perdimos, por poquito, pero perdimos. Y no se firmó el acuerdo. El acuerdo ya se había firmado en La Paz, en Cartagena, el 26 de agosto, si no estoy mal, ya se había firmado una versión del acuerdo, pero como no fue refrendado en el plebiscito, ese no fue el acuerdo que se firmó. ¿Qué? Volvieron a negociar con los sectores del no, a incorporar en el acuerdo aquellas cosas que a los del no le parecían. Pero los Y del se no dicen que no los incorporaron, escucharon bien y que no es cierto. se hablaron, se incorporaron, tan se incorporaron que, que ya en el Teatro Colón se firma otra versión distinta del acuerdo. Y ellos dicen que no, que eso fue Claro, amañado, que eso fue porque manipulado. eso sí es ignorancia, porque se puede hacer un seguimiento y un rastreo de qué fueron las cosas que les molestaba a la gente del no y cómo se incorporaron. Y se incorporaron. Y se incorporaron. Y yo creo que ahí sí hace falta que los medios de comunicación y todo el mundo recuerde qué fue lo que se incorporó, porque las inquietudes de las personas que dijeron no están ahí recogidas. Tatiana, necesitamos eso, necesitamos de verdad, mi aporte a la paz es eso, preguntar, aprender y tomar decisiones. Yo no puedo hacer más nada. Y necesitamos eso. Tu aporte a la paz, ahorita estás con el tema de la canasta de la bicicleta y desde ahí estás hablando. La cesta de La la bicicleta. cesta de la bicicleta, la cesta de la bicicleta y desde ahí estás hablando. Y otro aporte es que sin que yo te pague, sin que yo te contrate, sin que nada, vengas aquí a echar carreta conmigo para que la Sí. gente, gracias por ese aporte. Pero Y se me ¿cómo? está acabando el tiempo. Yo no sé cómo vamos de tiempo, Ya, pero ya, ya, ya. no me había dado Vamos, cuenta. vamos a terminarlo, sí. Vamos a terminarlo, pero es que necesito algo churra. ¿Cómo vamos a hacer para que estos ejercicios se vuelvan, o sea, que la cultura para la paz, que la formación en cultura para la paz sea agenda política? Que en la televisión, en la radio se hable de cultura para la paz, porque si eso se hace, vamos a encontrar un camino para la paz, vamos a dejar de pelear por tonterías, porque es que los del no están diciendo que ese acuerdo fue mal hecho, que no es cierto que incorporaron todo, que todo se manipuló y que están diciendo, y yo de algún modo también a veces decía, es verdad, que Santos se orinó encima de la democracia porque no le hizo caso al mandato popular y que para qué tenía que hacer mandato popular si no era obligación, que eso fue un circo. Yo lo he pensado. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, aquí lo estamos aclarando y no van a ser millones los que nos van a ver. ¿Cómo hacemos para que esta revelación que yo he tenido, gracias a ti, sea masiva y se pueda entender que Hay no, que que, Santos no eso, se orinó es encima? una labor de la sociedad civil, de nosotros, esto que tú lo haces con plena conciencia y esto que yo hago en mi programa. Yo quise yo tuve la libertad, yo hubiera podido hablar de música, yo soy música, yo me hubiera podido sentar,
los 10 capítulos que tengo en esta temporada y entrevistar amigos músicos, que tengo un montón, y hablar de la estética y del arte, que está muy bien. Pero yo decidí que por lo menos esta temporada era sobre construcción de paz, porque si tú vas a ver mi programa, no es sobre la paz, es sobre construcción de paz. ¿Cómo vamos a construir estas formas de relación de aquí en adelante? Y es una decisión que tomé yo libremente, como la decisión que tomas tú libremente de hacer estas preguntas y de invitarme a mí o y de invitar contradictores, que eso me parece tan bello de tu espacio, de tu programa, que llevas gente que no piensa como tú. Y que además les dices, yo no soy alguien suavecito, yo voy a hacer preguntas que incomodan. Y sin embargo, van. O sea, si van es porque de alguna manera tú, a pesar de decirles eso, pues creen que vale la pena hablar de esto. Entonces yo creo que esa es una labor de nosotros como sociedad civil. Debería ser una labor de los gobiernos locales y el gobierno nacional. Unos lo están haciendo, otros no lo están haciendo. Entonces, como no lo están haciendo, ahí sí es nuestro papel como ciudadanos activos de demandarlo, y de demandarlo es decir, hacer la demanda, pedir, pedir Hagámoslo, que se hagan más espacios, que haya más educación respecto a la paz hagámoslo. y Vamos a hacia el hablar después del futuro. programa en algún punto porque sí me gustaría contigo que nos comprometiéramos a buscar la manera de que esto sea agenda política, que esto no sea trabajo solamente de tres gatos aislados, sino que el Estado se preocupe por educar en cultura para la paz. Y sé que tenemos que cerrar, pero no quiero cerrar sin saber qué pasó. O sea, habla las víctimas y qué pasa después, porque es que la gente tiene que saber qué pasó. Habla las víctimas, se cierra el texto, se va para Cartagena, se sanciona, luego viene el plebiscito. Oh, Dios mío, no éramos todos, estábamos muy convencidos los de sí. Eso también me parece una buena lección en la vida. Nosotros hacemos mucha bulla y resulta que los de no habían hecho bulla, pero salieron y votaron juiciositos. Después vinieron los jóvenes arrepentidos porque no habían salido a votar, inundaron las calles apoyando el acuerdo de paz multitudinariamente. Ese mismo movimiento de jóvenes es el mismo que ha salido a partir del 20 de noviembre del año pasado a decir que hay que cambiar el país, que hay que cosas por mejorar. ¿Qué ocurrió? Se empieza a implementar el acuerdo de paz, cambia el gobierno. Eh, Nosotros como ciudadanos comunes y corrientes no vemos una voluntad de implementación de los acuerdos. Sin embargo, los acuerdos se siguen implementando. Eso es otra cosa que no es visible, pero lo hacen. Hay instituciones trabajando en la implementación. Empiezan a matar a los líderes sociales, que eso es parte también del saldo de no haber una política clara de protección a los desmovilizados. Y este puede ser el peligro, así como ocurrió, por ahí arranqué en los años 50. Ese es el fracaso de muchos procesos de paz en el mundo, cuando la gente no valora el esfuerzo que hace el que entrega las armas y le cobran por vía de la venganza los actos atroces que haya cometido antes, en vez de dejar que la justicia especial para la paz opere. Esto es un peligro. Ese es el momento en el que estamos. Está tambaleándose ese logro que es histórico, está tambaleando en este momento por el asesinato a los líderes sociales. Ahí vamos, Ahí vamos. ahí vamos. Bueno, ¿qué debemos hacer? Es decir, a ti y a mí, y a las personas que nos ven en su mayoría, no creo que nos estén viendo gente con esferas en el poder político, de pronto sí, no lo sé, pero a la mayoría no tenemos en las manos parar el asesinato de los líderes sociales. Eso no lo podemos hacer. Detrás hay un sistema político que por alguna razón, en este momento, no le ha dado prioridad al asesinato de los líderes sociales. No hay agenda política real desde el Estado en este momento, en el gobierno Iván Duque, en este momento, sobre ese tema. Si él por ahí dice que qué pesar y que qué dolor, y bueno, no falta el político de esa línea que también dice que vamos a ver cuántos son líderes sociales y cuántos son vándalos, etcétera, etcétera. Entonces, hay unas dinámicas que no favorecen las denuncias de los líderes sociales. Y lo dices, está tambaleando la paz. ¿Qué podemos hacer? Por lo menos yo ahora ya puedo decir que me paré en el lado correcto. En medio de mi ignorancia voté donde era. Estoy contenta con mi voto y lo voy a decir de ahora en adelante. ¿Qué podemos hacer, Tatiana? Tú como historiadora. Como, como ciudadanos comunes y corrientes, primero rechazar el asesinato de líderes sociales. Segundo,
o sea, ni siquiera cuestionar, o sea, solamente la pregunta de por qué matan a la gente es terrible. No, es que en Colombia no hay pena de muerte para nadie, no importa quién sea, puede ser el señor más malo del mundo, no hay en nuestra Constitución pena de muerte. Nadie tiene por qué morir a causa de la decisión de otra persona porque hizo justicia a su manera. Nosotros tenemos un sistema jurídico, tenemos unas leyes, tenemos una constitución. Y entonces, solo la pregunta de que por qué sería que lo mataron es ofensiva. Yo le invitaría a la gente a que se quite esa pregunta de la cabeza. Ninguna muerte es justificable, ninguna muerte violenta en Colombia es justificable. No tenemos pena de muerte en Colombia. Todas son sancionables. Entonces, eso y la expresión pública en contra del asesinato y en contra de esta manera de regular los conflictos por vías violentas. Tatiana, encantada. Podríamos quedarnos hasta aquí, mejor dicho, hasta que venga Jesús por segunda vez. Podríamos hablar. Yo espero que tengamos más oportunidades, la vamos a tener, yo sé que sí. Muy agradecida. Gente, esto es lo que pasó, esto fue lo que se firmó, esto fue lo que se hizo. Esas son las verdaderas circunstancias de la construcción de paz. Ya ustedes verán de qué lado se paran, pero yo quiero agradecerte, Tatiana, porque yo sí tenía, no lo dije tan así, pero a veces sentía que mi voto había sido equivocado. Yo, Mar Candela, a veces sentía como, ¿será? Y el escucharte, el tener esa experiencia, solamente me reafirma en que la búsqueda de la paz eh, debe ser insensante y necesitamos más Tatianas, educando, informando, más personas como tú dispuestas a enseñarnos lo obvio. Necesitamos que también nosotras y nosotros reconozcamos que no. Muéstranos el libro del acuerdo de paz, por favor. Mira, Por favor, eso no lo leyó nadie. ¿Quién leyó eso? O sea, y en internet yo leí como 300 páginas. ¿Cuántas páginas tiene? sí, son las 300, son 310 páginas. En páginas leí más o menos 300 páginas y te confieso, más de la mitad era chino para mí. Y yo leí el Claro, libro. claro, pero hay que buscar las traducciones. Claro que es chino porque esto es un acuerdo técnico, porque tiene que tener herramientas técnicas para los técnicos. Lo que hay que buscar es cómo traducirlo y hay ejercicios de traducción y de explicación del acuerdo en internet se encuentran. Tenemos que hacer, sí, pero son muchas cosas, tiempo, es muchas cosas. Lo que digo o lo que quiero dejar como cierre de reflexión, si usted y yo no dominamos lo que sucedió, no entendemos ese acuerdo de paz, así lo hayamos leído alguna vez, no hemos sacado tiempo por las razones que sea para ver las pedagogías que hicieron, usted y yo detengámonos antes de hacer un juicio sobre lo que ha sido esto y le digamos de una vez por todas a quienes no quieren la paz que para opinar sobre esto tenemos que estar documentados, ¿cierto? Sí, por lo menos más informados, un poquito más complejo que el sentido común. El sentido común no es suficiente. Nunca el sentido común es suficiente, es lo que pasa. Ni la experiencia particular de uno es suficiente, porque la experiencia de uno es chiquitica al lado de la experiencia de millones de personas, ¿no? Tatiana, gracias, gente, gracias por estar. Vean el video, así sea de a pedacitos por ratos. Y gracias, Tati, gracias. Yo estoy muy emocionada, no sé más qué decir. Esto fue Sin Ataques para mi blog en El Espectador. Yo soy Mar Candela y estoy llena de muchas preguntas que en el camino vamos a tener que seguir desarrollando. Me encanta compartir con todas y todos. Gracias, Tati. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a las personas que nos ven. Hasta Chao, pronto, ¿no?